gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro. Estamos en otra emisión del programa Poetas Argentinos de la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Quien les habla, Claudia Enchil, en la producción Camila Zúñigo y en la operación técnica Lara Alonso. Todas las semanas vamos conociendo a un poeta del país, desde Jujuy a Tierra del Fuego. La cantidad, ya dentro de poco estamos bordeando los 200, porque serán casi 190. Y realmente una alegría poder charlar con cada creador, ¿no? Que nos cuente acerca de la poesía, por qué poesía. Un género que a veces la gente capaz no lee asiduamente. Siempre digo que voy a los encuentros de poesía y veo mucho poeta leyéndole a poetas. Bueno, sería realmente buenísimo que la poesía se expandiera, que pase a ser de todes y para todes, que no haya fronteras, ¿no? Que no se la vea como un género solo para algunos. Siempre hago hincapié en eso, que la poesía tiene que salir de su altar privado y abrirse, ¿no? Recuerdo cuando Ernesto Cardenal dijo que él le responsabilizaba a los poetas de que la poesía solo la leyeran los poetas o se escribieran y se leyeran entre ellos. Que él eso veía como que estaba en algunos momentos cerrada y responsabilizaba al poeta. Hoy vamos a charlar con Javier Romero. Él nació en Capital Federal, pero es oriundo de la ciudad de Gregorio de la Ferrer, partido de La Matanza. Se recibió de bachiller con orientación docente en el Colegio Mariano Echegaray de Ciudad Evita, con el sueño de ser docente de lengua y literatura. Las vueltas de la vida y la colimba lo llevaron a trabajar 20 años y en la parte informática. Pero en el 2001 decidió cumplir su sueño de ser docente de lengua y literatura. En el 2005 egresó del Profesorado de Lengua y Literatura Paulo Freire de San Justo y desde el 2006 vive de esta profesión en La Matanza y en Cava. Como amante de las bibliotecas por un trabajo de investigación sobre estas en el partido de La Matanza, tomó noticias de las bibliotecas populares y hizo un inventario de las mismas. Entre todas ellas quedó maravillado de la Biblioteca Popular 303 Villa Saores de San Justo, que es parte de la Sociedad de Fomento de Villa Saores. Y por la calidad de su gente, entre otros, Analía Barrera, una bibliotecaria grandiosa, así la define él, también como una hada madrina de los libros. Qué lindo, la verdad. La biblioteca posee miles de libros de gran calidad y siempre con novedades de distintos géneros, desde textos de estudio a bestseller. Analizó que socios lectores también tiene muchos, aunque debería tener más. Ahora nos va a contar cómo se pueden asociar, pero que le faltaba generar escritores. Veía que a la mesa le faltaba una pata y para eso nada mejor que una biblioteca. Concebió que la biblioteca debería tener un taller de escritores y uno de los leitmotiv fue la librería argentina de Marcos Sastre. Luego de un intento de taller literario, 3 o 4 años después decidió generar otro junto con la profesora Alba Murúa, que la saludamos a Alba, estuvo acá en el programa, que lo acompañó 4 años muy enriquecedores.
Este es el 7º año que coordina el taller literario Experiencia Letras, que se desarrolla en la misma Biblioteca Popular número 303, Villa Saores, sábados por medio. Desde su creación participa todos los años en las ferias del libro de La Matanza y presentan la publicación anual con los trabajos de los talleristas. Un gusto, un placer realmente tenerte, Javier Romero, acá en Poetas Argentinos. Muchas gracias por el recibimiento. Contanos, siempre empiezo por los comienzos, sí, ¿no? A partir de ahí vamos hasta la actualidad. En tu infancia, ¿cómo llegó la literatura? ¿Alguien le hizo llegar? Contanos. Sí, mi infancia fue marcada por un padre obrero que, bueno, como los obreros de esa época, él vino de San Miguel de Santa Rosa de Leales, de la provincia de Tucumán, y bueno, tuvo hasta un 6º grado, pero con un desarrollo muy avanzado en la educación, a pesar de que él se educó en el campo. Era un changuito cañero, bueno, y llegó después de la conscripción acá a Buenos Aires. Pero bueno, fue pintor, desde ya que todavía hay en la casa familiar hay murales y algunos cuadros que él pintó. Escribía también. Entonces, y además era amante de la música como todo norteño. Entonces, bueno, con todo eso nos influyó, hicimos un poco de todo y siempre se preocupó, como era hábil en la carpintería, para que tengamos una biblioteca en casa, ¿no? Algo que yo siempre insisto que todas las familias deberían tener, ¿no? Antes que un televisor quizás. Entonces, bueno, siempre fue comprando o enciclopedias o libros, además era un asiduo lector de los periódicos. Pero bueno, el tema también sucedió que mi madre, a pesar de no tener el secundario completo en esa época, puso un jardín de infantes y guardería en mi casa. Después empezó a capacitar, a terminar el secundario, y en el cual yo era un chico más y con la ventaja de ser el dueño de casa. Así que me crié en mi casa con un jardín grande de 10 metros por 20, lleno de chicos. Mi padre había hecho muchos juegos. Y bueno, y así aprendí a leer y escribir ya a los 4 años prácticamente. Es decir, que yo entré en la primaria a los 4 años, pues soy geminiano, entré antes, o a los 5 años, perdón, y ya sabiendo leer y escribir. En una escuela católica, Cristo Rey, de La Ferrere, y bueno, influido por la religión católica, realmente me conmovió mucho la historia de Jesús, de Cristo, a pesar de que, bueno, he cambiado mi experiencia con la religión me cambió, no, pero la revalorizo también de otra forma. Y bueno, empecé a escribir. Recuerdo patente mi primer poesía fue referida a la crucifixión de Jesús. Me conmovió realmente mucho, ¿no? Y referido a lo que decías vos de la poesía, ¿no? Es decir, creo que todo poeta es poeta porque ya nace con esa sensibilidad, ¿no? Pienso que hay una sensibilidad especial que no cualquiera puede ser poeta, pero que todo el mundo puede acercarse. Y es una sensibilidad que también se educa por una de las inteligencias que poseemos, que poco se le da importancia en un mundo materialista como es la inteligencia emocional. A partir de ahí nunca dejé de escribir, desde esa primera poesía a Jesús, a la crucifixión, nunca dejé de escribir poesía, y a partir de ahí empecé a escribir con el tiempo, ya más maduro, narraciones. Pero me considero más poeta que narrador. ¿Y cómo relacionas la inteligencia emocional con la poesía? Porque uno maneja una sensibilidad que quizás otras personas no la ven, ¿no? Es decir,
La sensibilidad está relacionada, la inteligencia emocional está relacionada con todos los sentidos, pero el poeta puede sentir hasta un dolor de una hoja que es pisada en el otoño. Entonces, a partir de ahí puede surgir una poesía. Además, hay otro tipo de inteligencia con el cual se relaciona, sin la cual la emocional no podría surgir o no podría exteriorizarse, que es la inteligencia verbal. Entonces, así como el buen jugador de fútbol nace ya con esa inteligencia cinética, motriz, y la educa a través del entrenamiento, bueno, el poeta también se educa y se entrena su capacidad lingüística y su capacidad emocional a través de la poesía, y genera abstracciones que no se logran con ningún otro tipo de texto, ni siquiera los cuentos. ¿Y cómo hacer cuando de repente a través de esa inteligencia emocional, ¿no? Se traslada al texto y tenés la poesía, pero vos considerás que todo el mundo puede escribir poesía? ¿Cómo se puede determinar que este es un poema y este otro no, quizás? Creo que eso lo determinan los lectores, ¿no? Que sería soberbio que un poeta diga tal cosa es poesía y tal otra no. Sabida la referencia que decía Borges, ¿no? Que publicaba para dejar de corregir. Entonces un poeta siempre encuentra una palabra justa o otra expresión para expresar lo que dice de otra manera. La sensibilidad va cambiando con el tiempo. Pero bueno, creo que en algún momento uno dice basta y tira un poema o cualquier otro tipo de texto a la sociedad y ya deja de pertenecerle, pierde el dominio del autor. Y por eso hay autores que, bueno, se releen y no se reconocen, ¿no? A mí me ha pasado de decir cómo escribí yo esto, y que puede ser muy bueno, puede ser una porquería o puede ser algo que realmente no reconozco que tenga algún valor, ¿no? ¿Y qué sentís en ese momento? Sí. ¿Qué pasa por tu cabeza y por tu sentimiento, ¿no? Al ver eso que escribiste y capaz no te reconoces. No puedo definirlo, es extraño, pero los textos tienen vida propia. Algunos pueden llegar a lograr un carácter popular, como lo de tantos escritores argentinos muy buenos, y hay otros que pueden pasar directamente al olvido. Creo que eso lo determina la gente, si uno se incorpora a un folclore literario o no, incluso en los círculos que se mueven. Creo que el poeta que surge es un accidente, ¿no? Es un accidente que depende de una multiplicidad de factores, en donde generalmente está fuera del mercado, es decir, el mercado impone ciertos autores, pero creo que hay un mercado una cantidad de autores y de poetas mucho más amplio que lo que se ve en el mercado, y que hay muchos, como se ve en La Matanza, sobre todo en el ámbito que me muevo, hay una gran cantidad de muy buenos escritores que no pertenecen al mercado y que, aunque lo merecerían, tampoco no les interesa, porque es su forma de vida la poesía, ¿no? Entonces, la poesía es un modus vivendi, y que la mayor satisfacción es ser escuchados o ser leídos, y aunque sea con el único afán de lograr un beso, un abrazo, un saludo, un reconocimiento, y se crea una gran amistad y camaradería entre los poetas y los escritores, ¿no? Es un movimiento social que mueve a la sociedad. Sí, ese movimiento del que hablas realmente se ve desde Jujuy a Tierra del Fuego.
en todas partes. Hay muchísima gente escribiendo poesía, juntándose, mostrando. Realmente siempre hablo de que hay como un boom poético, ¿no? Y que es tan importante, se están formando colectivos de poetas, de mujeres, hombres, que donde la poesía es una forma de vida, ¿no? Tan importante. Sí, es una forma de vida que muchas veces no está valorada, ¿no? No está muy tenida en cuenta, pero que existe cuando una sociedad busca rescatar sus valores, busca en la cultura, en la producción de todo producto que exista, es decir, desde una fábrica hasta una producción cultural, como es el caso de la literatura, que no trata de darle voz, incluso en el caso mío o de otros poetas, a los que no tienen voz, porque no todos tienen la capacidad de expresarse porque no les interesa o porque les interesa moverse en otras esferas o participar de una industria que no está mal, pero hay quienes padecen esa industria y ahí es donde aparece el poeta. Y vos, contanos cómo surge un poema en vos. ¿Te pones temas determinados o aparece de repente? Contanos bien. Yo soy bastante ecléctico para la producción escrita, no tengo una metodología. Quizás lo único que me impulsa a escribir, de lo cual utilizo como una caja de donde saco, como una galera de mago, de donde, con el perdón de los magos, de donde intento sacar cosas, es de las relaciones que van surgiendo entre las distintas cosas, las ideas que pueden ir apareciendo, inspiraciones, cualquier cosa puede hacer o sembrar la semillita para que crezca una poesía. Incluso yo que trabajo con chicos, hasta las cosas más sencillas me inspiran los chicos, ¿no? Por ejemplo, porque nosotros nos manejamos todos los adultos en general, con una mirada adultocéntrica, y el niño tiene una frescura que reduce la lógica de la vida, tiene una visión de la vida de la cual nosotros carecemos por la vorágine de los tiempos que vivimos. Pero una vez un chico me dijo, profe, mi papá me contó de que antes, cuando quería hablar con un amigo, tenía que salir a la calle e ir a buscarlo. Y yo dije, la pucha. Y es cierto, yo hacía eso, yo iba a la casa de mis amigos a buscarlos y mi juguete era la calle, era la tierra, era la bicicleta, nos juntábamos con los amigos a tocar la guitarra. Y ahora los chicos no. Claro, hice. Ahora los chicos se juntan, se hablan, para juntarse arman grupos de WhatsApp. Entonces es algo que en nuestra época, que no es hace mucho tiempo, era inimaginable, era de ciencia ficción. Y bueno, ahora eso existe. Es una herramienta fabulosa, pero como que la sociedad se está deshumanizando, a pesar de que se humaniza y arma redes de otra forma, ¿no? Entonces, si hay una cosa que aprendí en el profesorado, no sé si bien aprendida o mal aprendida, pero creo que con mucha verdad, es que todo tiene que ver con todo, ¿no? Y creo que tenemos que tratar, y el poeta también está ahí en un vaivén del mundo moderno y el romanticismo, a veces tratando de recuperar el pasado y rescatar la humanidad, que no se pierda con la tecnologización del mundo. Entonces una de las funciones del poeta creo que es esa, la de rescatar mundos, y yo, así como trato de rescatar el mundo de lo simple, también trato de rescatar el mundo de los niños, porque a pesar de que hay poetas niños, como lo fui yo en su momento, no tienen visibilidad. Entonces creo que la gran función de los poetas, cuando nos juntamos, cuando nos leemos, es rescatarnos a nosotros mismos, ¿no? Somos náufragos
en un mundo que está naufragando. Vos recién hablaste de tus alumnos. ¿Y cómo llegas con ellos a través de la poesía? Y es difícil. A través de la poesía es difícil. ¿Por qué? Y porque implica una abstracción que muchas veces los niños no tienen. Entonces, a los que se llega más a ellos es a través de la musicalidad, ¿no? Más que de las metáforas, y a través del juego. Por eso escritoras infantiles que no fueron tan infantiles como María Elena Walsh tuvieron tanta llegada a los niños, ¿no? Y puedo escribir una canción tan sencilla, entre comillas, como En el país del no me acuerdo, ¿no? Y que por eso fue prohibida y todavía sigue teniendo vigencia. Entonces son clásicos que siguen teniendo vigencia y los chicos la escuchan. Los chicos la escuchan y la entienden. Pero hay abstracciones a donde no llegan, pero en algún momento llegará, porque la poesía tiene lecturas y relecturas en donde en cada una de ellas se resignifica, ¿no? Y toma verdadero sentido. ¿Vos sentís que en la escuela las planificaciones, se le da el lugar que se merece a la poesía? Hay dos tipos de textos o géneros literarios que no se les da el valor que se le debería dar, ¿no? Porque vivimos en un mundo que se le da más importancia a lo narrado, y que hay una avanzada de la narración constante, o está en la naturaleza humana, ¿no? La narración también. Pero el tema es que la poesía quizás es más difícil, o porque implica un trabajo intelectual superior al que puede tener una narración. Por ejemplo, una narración no puede tener dobles interpretaciones. En cambio, una poesía, la misma persona puede tener miles de interpretaciones, y a través del tiempo también, y entre distintas personas también puede tener múltiples interpretaciones. Entonces, creo de que genera un sentimiento de vacío, de dudas, de interpretaciones en donde el niño se siente, y el adulto también, dice, pero ¿esto qué significa? ¿Qué me quiere decir? ¿A dónde va? ¿Quién es el personaje? ¿Quién me habla? Se confunde al autor con la voz que está hablando en la poesía. Entonces, bueno, genera ese vacío, y la gente se siente muy insegura con la poesía. Y es más, hay una gran reticencia, un gran miedo a expresar lo que se siente. Creo que la poesía lo que más genera es ese miedo de que a alguien se le ocurra expresar sus sentimientos, o que la persona que lee la poesía sienta, ¿no? Es decir, pasa por ejemplo con algunas películas románticas, ¿no? Nadie quiere que nos vean llorar cuando vemos una película romántica, o es difícil expresar esa emoción, y hay gente que bueno, que le cuesta expresarlo en público y también en la intimidad, ¿no? Como que el hombre no llora. Eso es lo que está también mucho en la sociedad, y en la mujer también. En la mujer también, creo que es general, y sigue existiendo eso. Bueno, Javier, ahora vamos a escuchar Seminario y después volvemos. Quiero ver, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás. Al escaparte, no hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy?
de amor. Te doy pan, quieres sal, nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, quieres más, es que nunca comprenderás a un pobre pibe. Esas motos que van a mí, solo el viento te harán sentir nada más, nada más. Si pudieras olvidar tu mente frente a mí, sé que tu corazón diría que sí. BCN Radio, llevando la palabra de la Biblioteca del Congreso a todos los rincones del país. Los adolescentes también tienen su espacio en la Biblioteca del Congreso. Los invitamos a conocer la sala juvenil Elsa Bornemann. Cuenta con material bibliográfico especialmente seleccionado, conformando un espacio para la lectura y acceso a la información a través de Internet. La biblioteca te invita a desperezar tus ideas y dejarte tentar por sus historias. Unos pocos minutos alcanza para que te enteres de algún secreto escondido. Secretos en la Reservada, todos los días por BCN Radio. BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Estamos acá en Poetas Argentinos charlando con Javier Romero. Javier, ¿tenés poemas para leernos? Sí, tengo uno que escribí hace poco. Trato de, siempre que voy a leer a algún lado, de escribir algo nuevo para no aburrir a la gente. Sí. Te escuchamos. ¿Arranco? Sí. Bueno, este se llama Breve biografía del escritor vanguardista Juan Andrés Morales. Juan Andrés Morales ya ha escrito más de 50 libros.
Sus letras duras y llenas de vorágines han logrado llamar la atención de los lectores más avesados. Algunos se han enfurecido por su escritura sacrílega. Otros han admirado su talento colorido, que raya lo vulgar y lo impulsivo. Juan Andrés Morales comenzó a muy temprana edad decidido a no pasar inadvertido por esta vida cruel. A sus 5 años ya es el terror de las bibliotecas. Seguro será, algún día, un gran escritor. Qué bueno. Escúchanos, léenos varios poemas. Bueno, este se llama Sobre vinos y dragones. Una cosa atrae a la otra, y a la otra, y a la otra, y a la otra, y así. Hasta que te perdés, como si comenzases a recordar un río. Y de pronto comenzás a tener sed, y más sed, hasta que tomás un vaso, y vas hasta la heladera, y buscas la botella de agua, y no hay agua. Hay un vino que siempre te guardaste para algún momento especial, para impresionar, momento que nunca te llegó, y pensás, ¿y si mañana me muero? ¿Qué digo mañana? ¿Y si hoy me muero? Y ella nunca vino, y la otra nunca volvió. Mas sí, así pasé de los dragones a la música, como del agua al vino. Este se llama Amigas. Hace 10 años, en el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar, ellas cenan, en la misma mesa, frente al mismo ventanal, a la misma calle. Piden al mismo mozo la misma pizza, la misma cerveza. Tienen las mismas charlas, las mismas sonrisas, las mismas miradas a los hombres bellos, con los mismos cuchicheos. Y miran, cómplices siempre, a la misma silla vacía. La noche se va, de noche el sueño y la paz se van, solo un perro perdido se va, solo, se va, la noche se va, canina se va, rotunda se va, moribunda se va, muda se va, callada. Este es un cuento, La semilla en la hojota. Hasta ese momento nunca había escuchado algo por el estilo. Nadie tiene derecho a pegarte, ni mamá ni papá. Cuando le parafraseó a su mamá lo que aprendió en la escuela, ella le tiró la hojota con que la amenazaba por la cabeza. La niña corrió con la hojota rebotando en su hombro, confirmando como un sello de que era cierto lo que aprendió en la escuela. Su madre vivió su derrota con la certeza de que las palabras de su hija abrieron una brecha entre ellas y que su palabra tiene los minutos contados. Desde ese día sus hojotas no fueron las mismas y cada vez que se las ponía le dolían los pies. Estamos escuchando a Javier Romero. A los felices días. Jamás me han importado un solo día entre los 365 con 6 horas. Siempre me han importado cada momento. No sé si un día, si una hora, si un minuto, si un segundo son importantes. Pero sí sé que todos los días de los 365 con 6 horas son únicos, los que importan, contigo. Bueno, y este es En contra de los cuentos. Puro cuentos. Había una vez, hace muchos años, allá lejos y hace tiempo, según cuenta la leyenda, érase una vez, en un lugar muy lejano, en un reino perdido, cuentan que contaron, en cierta comarca hace muchísimo tiempo,
Cuentan que hace muchos siglos, en tiempos muy, muy remotos, cuentan que hace mucho, y así pasó mi vida, entre cuentos de y otros cuentos de, hasta que decidí volver a mi primer amor, la poesía. Aunque ustedes no lo crean, Caperucita Roja vivía cerca de mi casa. Iba todos los días al supermercado chino temprano, para no cruzarse con nadie. Nunca saludaba a alguien. Su sola mirada era señal de un carácter feroz. Arrastraba su espalda encorvada y un chango desvencijado. A paso lento, su largo pelo blanco sobresalía de su capa de invierno. Su esposo, de ojos grandes, de grandes orejas, de grandes dientes, a veces la acompañaba. La plaza, donde los abandonados se encuentran consigo, donde la memoria no se olvida de sí, donde un jardín perenne nos florece, donde la vida busca y pasa por mí, un mundo sin paredes, infinito, contigo. La hoja en blanco. Un bebé se la lleva a la boca. Un niño hace un avioncito. Un imberbe la hace pelota. Un adolescente escribe una carta de amor. Un joven escribe su currículum. Un adulto no sabe qué escribir. Un anciano escribe su testamento o sus memorias. Una más. Bueno. La última. Con ñ. Pañales, 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 pañuelos, pañales, pañuelos, pañales, pañuelos, 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 pañuelos. Así, 30.000 veces. Así, 30.000 veces. Así, 30.000 veces. Y nunca más. Muy buenos los poemas. ¿Qué constantes encontrás vos en tu poesía? ¿Qué constantes? El juego. El juego. Y cierto afán por repetición, además de que por ahí es un combate conmigo mismo, pero que ese afán de repetición intenta marcar lo que quiero reflejar, ¿no? Sobre lo que quiero hacer énfasis, o lo que quiero que se vea y se haga visible. Pero sobre todo creo de que la poesía, más allá de todos los recursos lingüísticos que uno pueda utilizar, es juego, ¿no? Es lo que más motiva, me parece, al poeta, lo que más debe motivar. No significa que todo lo que haga jugando sea poesía, ¿no? Los últimos que jugaron con la poesía, y creo que uno debe seguir para no dormirse en los laureles, es jugar y renovarse constantemente, ¿no? Las grandes creaciones, yo siempre vi ya hace rato y lo digo, las grandes creaciones de los grandes músicos, de los grandes artistas, se dieron en los momentos más difíciles de su vida y de constante crecimiento y afirmación de su personalidad, que fue la juventud, ¿no? Hoy grandes artistas siguen tocando las creaciones que en su momento fueron rechazadas o no fueron aceptadas por un mercado, como el que hablábamos antes, y hoy son clásicos que marcaron a generaciones y van a seguir marcándola
muchísimos años más. ¿Vos sentís que encontraste tu voz poética? No, eso sería una utopía, no. Creo que la voz poética o la mejor poesía que uno podría escribir o el mejor escritor que uno podría ser es un horizonte inalcanzable. ¿Y qué inventario harías desde el primer poema que le escribiste a Jesús hasta tus poemas actuales? Inventario. Sí, ¿cómo fue cambiando esa poesía en vos? Y esa poesía estuvo marcada, es decir, desde mi juventud que empecé a escribir, desde mi infancia que empecé a escribir. En mi adolescencia hubo un vacío en la escritura, incluso en la lectura, por problemas familiares, por problemas laborales, por problemas de la época, políticos incluso, ¿no? En donde uno le da más importancia a lo material, y bueno, la carga de preocupaciones que uno acarrea. Pero creo que la madurez lo que logró es que a ponerme realmente en el camino de decir, lo material no sirve para nada, no vale para nada. Si yo no estoy bien, nadie en mi alrededor va a estar bien. Si yo no hago lo que quiero o lo que siento, nadie que esté alrededor puede hacerlo. Entonces me sentí prisionero de determinadas circunstancias de la cual yo también fui culpable, ¿no? Es decir, no digo yo no hice nada para fueron todas circunstancias que me tocaron, no, sino que yo también las he generado. Entonces, volcarme de nuevo a la poesía, a la escritura, al taller literario, fue una forma de reencontrarme conmigo mismo. ¿Y cuándo fue ese reencuentro? Ese reencuentro sucedió cuando decidí retomar el profesorado, ¿no? Es decir, comenzar el profesorado, no retomar, sino retomar mi carrera, lo que yo siempre quise hacer, ¿no? Es decir, dedicarme a la educación y a la literatura. Y contanos cómo surgió lo del taller. Lo del taller, surgió por este trabajo que hice de investigación para el profesorado sobre las bibliotecas populares. Tenía que elegir un trabajo para desarrollar una monografía, no recuerdo bien cuál era el trabajo. Entonces, como era hábil con la computación, dije, planilla Excel, famosa, y digo, armo una agenda con las bibliotecas populares de la zona, ¿no? Siempre fui un amante de la biblioteca. En mi escuela primaria y secundaria iba a la biblioteca muy buena que existía en la escuela, y leía constantemente, leía de todo, leía no solo literatura, novelas, no leía tanto poesía, aunque lo escribía. Leía libros de deporte, libros de ciencia, hacía experimentos. Entonces, para mí, lo que ahora es Wikipedia o es Google era la biblioteca. Es decir, para mí fue un mundo fantástico, fue como el paraíso soñado de Borges. Después de ahí volví a reencontrarme con las bibliotecas en el profesorado, con la biblioteca de la institución, y después empecé a hacer ese trabajo de investigación y dije, empecé el profesorado, fue como recuperar mi verdadera vida, mi verdadero carril. Y ahí me encontré con varias bibliotecas de Ramos Mejía, de San Justo, de Casanova, de Los Kilómetros, y me crucé con dos sociedades de fomentos, una de Villa Constructora, donde vivía en ese momento, y después Villa Saores, que realmente es una biblioteca muy bien organizada, con muchísimo material, la amabilidad, la disposición, la profesionalidad de la bibliotecaria Analía Barrera, hizo de que entable una gran amistad con ella, y su constante ganas de hacer cosas,
Entonces, bueno, me facilitó todas las posibilidades, toda la biblioteca la puso a mi disposición para que yo realice no solo el trabajo de investigación, sino también de promoción de la biblioteca. Y bueno, empecé a hacer trabajos para la biblioteca y para la sociedad de fomento en la parte de informática. Y a partir de ahí surgió, casi terminando el profesorado, la idea de hacer un taller literario, en lo cual mi inexperiencia hizo de que dure un año nada más. Y bueno, después terminé el profesorado, empecé a trabajar y me encontré en los cursos del CIE, de capacitación docente en la provincia de Buenos Aires, en La Matanza, con la profesora Alba Murúa. Entablamos amistad y a partir de ahí le dije de la posibilidad, le propuse para formar un taller literario. Ella tenía ya experiencia con talleres de lectura y una experiencia profesional muy rica, más allá de la escuela. Entonces, bueno, le propuse la presenté en la biblioteca y le propuse hacer el taller literario ahí. A partir de ahí comenzamos, nos organizamos, planificamos, decidimos darle una continuidad a toda esta impronta que teníamos y las ambiciones que teníamos culturales. Entonces, bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar. Comenzamos con 3 personas, con publicidad, páginas en Facebook, después vino en Instagram, y bueno, empezamos a trabajar y del boca a boca empezó a surgir el taller literario. Llegamos a tener 12 asistentes, no todos tienen la periodicidad, no la continuidad que uno desearía, pero bueno, incluso ahora hay muchos de los históricos que por problemas familiares, por la situación económica, dejaron de asistir, pero tienen una pertenencia al taller literario. Y bueno, seguimos teniendo conexión y bueno, más allá de los asistentes que vienen, ellos siguen perteneciendo al taller literario. Y bueno, y ahora estamos preparando la publicación que va a salir en la Feria del Libro de La Matanza, la publicación anual. Así que bueno, somos 12 participantes de esta antología que se va a publicar, ¿no? Y todavía los oyentes que están escuchando ahora el programa, ¿tienen posibilidad de poder ser parte del taller? Sí. ¿Cómo se comunican? ¿Tienen página? Tenemos el Facebook, que se llama, el taller literario se llama Experiencia Letras, así que ahí nos pueden encontrar, o pueden comunicarse con la biblioteca Saores, que está ubicada en San Justo, a 10 cuadras del centro. El taller literario lo llevamos a cabo en la biblioteca Saores, es decir, ahí mismo dentro de la biblioteca, que queda en Inclán 2023 de San Justo, Inclán y Avenida Presidente Perón. Los informes lo pueden pedir al teléfono 4484-3477, de lunes a viernes, de 10 a 30 y de 15 y 30 a 17:30. Ahora vamos a una pausa y después volvemos.
Seguí en BCN Radio. ¿Sabías que la sala de referencia de la Biblioteca del Congreso asiste al lector en su búsqueda del material? Las consultas pueden realizarse personalmente, vía email o telefónicamente. La Biblioteca del Congreso. Exposiciones de arte, ciclos de teatro, música, talleres, conferencias, encuentros de lectura, exposiciones de arte, ciclos de teatro, música, talleres, conferencias, seminarios, encuentros de lectura y narración y ciclos de cine en el Auditorio Leonardo Fabio, con entrada libre y gratuita. BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Estamos acá con Javier Romero, él es un poeta de La Matanza. Javier, cuando escribís poesía y narrativa, ¿en qué se diferencia una de la otra en tu escritura? No lo sé. ¿Cómo te ubicas vos para escribir poesía y cómo para escribir narrativa? Y la poesía me pega más en el corazón. La poesía me pega más en el corazón. Los dos son como un juego. Por ahí pienso yo que son simples las ideas, que parte de lo mínimo, del detalle, ¿no? Como una fotografía detenida de un momento que me inspira. Y el cuento generalmente surge cuando hay una historia que contar, cuando uno necesita tener un tiempo, un lugar, un protagonista que le pase algo en su vida, ¿no? Que puede ser también mínimo, pero que lo que pasa puede llegar a tener un remate trágico. ¿Cómo ves el panorama poético de La Matanza? El panorama poético de La Matanza, la verdad no puedo hacer un parámetro, quizá tendría que hacer un parámetro con otros lugares del conurbano, por lo que sé que también son muy ricos, pero La Matanza en el tema poético tiene muchas ambiciones y muchísimos logros. Y es la característica creo que tiene principal propia es que es un movimiento, ¿no? Un movimiento muy, muy diverso, porque así como en mi caso yo tuve la suerte de poder lograr ser docente, hay mucha gente que está muy cerca de la literatura, que la vivió, la vive desde siempre, que no solo es un espectador como lector, sino que también es protagonista de la poesía. Es algo vivo, ¿no? Es algo que tiene la poesía, que es propio desde hace mucho, ¿no? Cuando vos decías de que hay mucha gente leyéndose y escuchándose, es porque la poesía es algo vivo. Yo, por ejemplo, no tengo nada publicado, no es mi interés tampoco, y hay escritores que sí lo tienen, pero está el espíritu de la poesía, que es salir a la calle, ¿no? En este caso, ahora con la Feria del Libro, salimos a la plaza y llegamos a un público, ¿no? Pero es un trabajo
constante, que no se ve. Hay muchísima gente que vive la poesía, se emociona, se acompaña, luchamos, hacemos catarsis, no nos quejamos, sino que vamos para adelante, ponemos el cuerpo, el alma, el corazón, el bolsillo, todo, incluso la familia. A veces decimos, bueno, mira, me voy a que tenemos una reunión de poetas en La Ferrere, en Casanova, en Catán, movimientos culturales, teatros. Hay un gran movimiento y además hay gente que no solo se queda ahí, sino que también se relaciona con otros artistas, otros poetas, de otros lugares del conurbano bonaerense, incluso de acá de Capital. Definime con una palabra lo que es la poesía para vos. La vida. Bueno, Javier, te agradecemos mucho esta entrevista con poetas argentinos. Gracias a vos y bueno, a la radio por invitarme. Nosotros nos volvemos a encontrar el miércoles próximo en este programa dedicado a difundir a los poetas de todo el país. Que me ha dado tanto, me dio 2 luceros, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien.